Buenas tardes, queridos estudiantes, queridos alumnos que ya están conectados. Inclusive vemos eh, a estos alumnos de Buenos Aires, Jorge, Nelly, Fabián, su esposa, eh, conectados desde un rato antes de empezar la clase, así que tenemos una gran alegría en nuestro corazón por estar en una clase más, una nueva clase de este diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Les damos la bienvenida a todos. Eh, Ustedes saben que ya estamos por la materia número 8. Y habíamos comenzado este curso el año pasado, este diplomado, y habíamos dicho de que íbamos a tener justamente 8 materias. Y esta es la número 8. Después, en diversas reuniones y diversos comentarios de algunos pastores, inclusive de los pastores que son miembros de la comisión directiva del Ministerio Bíblico Internacional, decidimos agregar más materias, agregamos 4 materias más, completamos las 12. No obstante, como los estudiantes se habían inscrito para el curso completo en 8 materias, estamos respetando ese formato inicial, ese programa de estudios inicial, y esta es la última materia del formato con el que empezamos el año pasado. El año próximo, el año 2021, vamos a comenzar nuevamente este curso, como así también el resto de los cursos, y lo vamos a hacer a este curso en la forma completa, añadiendo las materias que han solicitado y que hemos preparado para completar este curso, porque hemos entendido de que eran materias importantes para un diplomado en teología y práctica ministerial. Entonces, hemos considerado de que aprender la pedagogía, por ejemplo, de Yahshua, de Jesucristo, es un tema importante. El tema de la plantación de iglesias es un tema importante, y otras materias más, así que hemos llegado a las 12. El año próximo, el año que viene, vamos a comenzar con el curso completo, con las 12 materias, como está planificado a partir de ahora. No obstante, los alumnos que ya están estudiando, esta es la última materia. Esta es la última materia y es la clase número 6 que estamos desarrollando, y es la anteúltima clase de la última materia. Miren, la anteúltima clase de la última materia. O sea que tenemos esta clase, la clase de la semana que viene, y terminamos con esta última materia, que es el estudio sobre el diezmo y el dar bíblico. Y el gran tema de la materia es aprender la bendición del dar bíblico, porque hay una diferencia muy grande entre dar por obligación, dar por especulación, o dar por legalismo, y dar bíblicamente, dar dentro de la gracia, dentro el dar de la gracia. Entonces, lo que estamos aprendiendo en esta materia es la bendición del dar bíblico. En hebreo la palabra es sedaká, que sedaká significa justicia y solidaridad. Ustedes saben que todo el diplomado que hemos estudiado desde el año pasado está basado en estos 5 revelaciones, en estas 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Usted la tiene en pantalla, muchos de ustedes la tienen colgada en los banners en sus salones de reuniones. Este banner justamente que está en pantalla lo tienen colgado en los salones de reuniones, porque estas son las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Ustedes saben que estamos anunciando que, como les dije, esta es la anteúltima clase. El lunes próximo tenemos la última clase, y ya después, el lunes siguiente, es decir, el lunes 24 de agosto, comenzamos con un nuevo curso. Los días lunes comenzamos con un nuevo curso, y ese nuevo curso se
titula Apocalipsis y la tierra prometida. ¿eh? Quiere decir que entonces tenemos esta clase, la clase que viene, y ya terminamos con este diplomado y comenzamos un curso de Apocalipsis y la tierra prometida, y el profesor que va a estar dando las clases de ese nuevo curso es el pastor Enzo. Nosotros en todo nuestro ministerio lo conocemos como el pastor Enzo. Para aquellos que no son del ministerio y que están viendo esta clase, bueno, el profesor es el licenciado Enzo A. Domínguez. A quiere decir Agustín, el licenciado Enzo Agustín Domínguez, que todos lo conocemos. Cuando usted me escucha hablar a mí del pastor Enzo, bueno, es él. Usted lo está viendo allí en la pantalla, una fotografía, y él va a ser el profesor que va a dar este curso. Cuando ustedes me escuchan hablar del pastor Enzo, se trata de Enzo Domínguez. Y él va a ser el profesor del curso bíblico Apocalipsis y la tierra prometida. Un curso que lo vamos a dar los días lunes a las 19 horas, como este mismo curso que estamos haciendo ahora, este diplomado que hicimos en estos 2 años. Bueno, va a ocupar el horario de este diplomado, va a ser de 19 a 20, 30 horas. O sea que tome notas de este curso, tome debida nota y fíjese que al pie de la pantalla usted tiene cómo informarse acerca del curso e inscribirse. Cuando usted quiera informarse, se le va a mandar una hoja con todo el detalle, con toda la información y la solicitud de inscripción por si usted se quiere inscribir en ese curso. Es muy importante que se comunique porque muchas personas desean participar activamente como miembros del curso, como inscriptos, realizar las tareas que se le piden, los trabajos prácticos y recibir el diploma al final del curso. Entonces, si usted está interesado en hacer el curso, integrarse a los alumnos del curso, poder hacer preguntas, poder hacer comentarios, enviar sus trabajos prácticos y recibir al final del curso un diploma que acredite la aprobación del curso, entonces llame por teléfono, y está el número de celular abajo, y está la posibilidad de que usted mande un correo electrónico a esa dirección de correo electrónico. Acuérdese que es ministeriobiblicointernacional@yahoo.com sin AR. Muchos dicen, no me contestan, yo escribí y no me dieron ninguna respuesta, porque ponen .ar. No hay que poner .ar, es ministeriobiblicointernacional@yahoo.com. Y se terminó, .com, y se terminó. No le ponga .ar porque no lo vamos a recibir. Y tenemos lamentablemente bastantes casos que nos han hablado de que por qué no le mandábamos la información o por qué no los inscribíamos, y es porque revisando a dónde mandaron el pedido, lo mandaron con .ar y es sin .ar. Entonces, usted tome nota, ahí tiene en pantalla. Y la otra cosa que vamos a hacer es los días miércoles estamos dando un curso que se va a terminar este mes, que es un curso bíblico, El Reino de Dios, y estamos dando el módulo 1. El curso completo, que está todo preparado, están todas las clases completas preparadas, consta de un módulo 1 y un módulo 2. Hemos comenzado con el módulo 1 fuera de tiempo, tendremos que haber empezado en marzo, comenzamos un par de meses atrasados, por pedido de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, y la Fraternidad de Hombres de Negocio ha patrocinado completamente ese módulo 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dado todo el módulo 1, faltan 3 clases para completar el módulo 1, y con eso vamos a detenernos, y el año que viene vamos a empezar como corresponde, el módulo 1 en marzo hasta la mitad de año, y después el módulo 2, entonces el año que viene lo vamos a dar completo, módulo 1 y módulo 2.
Este año, como comenzamos fuera de tiempo y en atención al licenciado Oscar Mirgoni, que eh, nos pidió, que es el presidente de la fraternidad aquí de Córdoba, nos pidió que lo hagamos, bueno, nos quedó desfasado en el tiempo, entonces vamos a dar solamente el módulo 1, principalmente porque es el módulo que la Fraternidad de Hombres de Negocios ha patrocinado para todos sus miembros y ha permitido que se inscriban gratuitamente todos aquellos pastores, líderes, servidores, aunque no pertenezcan a la fraternidad. Así que por eso tenemos muchísimas personas inscritas, tanto de nuestro país como de otros países también. Entonces, finalizado este curso, comenzaremos los días miércoles en ese horario para completar el año. Vamos a comenzar con una especie de programa televisivo. Vamos a comenzar con un programa televisivo que se va a transmitir a través de retorno.tv, por retorno.tv, y vamos a usar también el streaming mío, que es horaciocorneli.com. Entonces usted lo tiene ahí abajo al pie. Es un programa televisivo que se va a transmitir a partir del miércoles, porque va a ser la continuación de las clases que vamos a dar los miércoles, que estamos dando los miércoles. Se terminan las clases y para completar el año vamos a hacer este programa televisivo que se va a llamar Consejería Bíblica para Todos. Consejería Bíblica para Todos. Va a comenzar el miércoles 2 de septiembre, va a ir de 19 a 20:30, como habitualmente transmitimos, 19 a 20:30, y se va a transmitir por retorno.tv y por horaciocorneli.com, cualquiera de los dos. Yo les aconsejo que lo vean por retorno.tv, pero si lo miran por horaciocorneli.com también lo pueden ver, y también tienen chat en ambos lugares para comunicarse. No obstante, debemos entender para este programa televisivo que la mejor respuesta para cualquier decisión que tengamos que tomar, para cualquier problema o dificultad que tengamos en la vida, o para cualquier duda que tengamos, no solamente en relación con cosas religiosas, sí, hay cosas religiosas también, pero cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana, todas las respuestas se encuentran en la Biblia. Entonces vamos a hacer este programa de consejería bíblica para todos. Para todos quiere decir, hicimos una, creo que el año pasado, donde solamente permitíamos a los pastores que hagan preguntas y las contestábamos. Ahora lo vamos a hacer abierto. Pueden preguntar los pastores, los líderes, los servidores, los hermanos de todas las congregaciones, de cualquier ministerio al que usted pertenezca. Usted puede enviar su consulta por correo electrónico a ministeriobíblicointernacional@yahoo.com. Usted lo tiene en la pantalla, ministeriobíblicointernacional@yahoo.com, o por WhatsApp puede mandar su pregunta al 3541-217-896. Lo tiene en pantalla y le vamos a responder en ese programa televisivo, pero por supuesto no vamos a identificar quién fue el que hizo la pregunta. Le vamos a responder al aire, pero no vamos a identificar quién hizo la pregunta. Vamos a contestar genéricamente la pregunta, sin identificar ni la persona, ni dónde vive, ni nada que pueda individualizarla, que pueda identificarla. Así que quédense tranquilos, pueden preguntar aún las cosas más íntimas, porque eso puede ser de ayuda, de utilidad para otras personas que probablemente estén pasando por las mismas dificultades o tengan las mismas dudas. Entonces tomen nota de esto. Hoy vamos entonces a comenzar a estudiar este capítulo que se llama La Ley Bíblica de la Siembra y la Cosecha. Y acuérdense, esta es la anteúltima clase, y la clase que viene terminamos con esta materia. Yo siempre me he preguntado, porque he visto, y sigo viendo mucha gente confundida con la religión. Usted dice, está bien, ¿qué problema hay que se confundan? El problema no es que se confundan, el problema es que la confusión transmite confusión. La confusión transmite confusión. Entonces,
Si nuestros hijos ven a los padres confundidos, lo que van a desarrollar en su subconsciente, como mínimo es confusión, pero no solamente confusión, van a generar un rechazo por tantas contradicciones. Van a generar un rechazo profundo, íntimo, a tantas contradicciones. ¿Por qué en la religión hay tantas contradicciones? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas maneras de ser salvos? ¿Cuántas maneras de vivir? Y mucho más confusión viene todavía en nuestros hijos cuando ven que se hace un comercio de la religión. Cuando ven que ellos creen que se hace un comercio de la religión, entonces, miren, los jóvenes no admiten el doble discurso. Ellos prefieren un discurso malo o un discurso bueno, pero no el doble discurso. Que alguien tenga un discurso hacia afuera y un discurso en su vida íntima, en su vida privada, o que tenga un discurso hacia afuera y un discurso diferente en su hogar, en su empresa, en su trabajo, en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de hablar. Eso es inadmisible para los jóvenes, el doble discurso. Entonces, ¿qué es lo que ven en la religión? En la religión ven permanentemente un doble discurso. Ven gente que desconoce absolutamente las Sagradas Escrituras, que desconocen las formas de interpretar las Sagradas Escrituras en el contexto, en el método histórico y gramatical, y todo la metodología seria para interpretar la santa palabra de Dios, y se ponen a interpretar cualquier cosa. Y encima le echan la culpa a Dios. El otro día escuchaba un pequeño video de alguien, un pequeño video, no, un pequeño audio que me pasaron por WhatsApp, de alguien que decía que el Señor lo había conducido a que podía comer sangre. Usted dice, ¿sangre? ¿Qué asco? Sí, sangre, morcilla, sangre. Sangre coagulada de cerdo. Entonces, y que el Señor me llevó a tal pasaje de que ahora son limpias todas las cosas, y el Señor me llevó a Pedro con la visión de la azotea. No tienen ni idea, no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que es interpretar el éxtasis profético que tuvo el apóstol Pedro cuando estaba en la azotea ayunando a la hora del mediodía y vio esa visión de que bajaba un lienzo y una voz que le decía, mate y come. No tienen ni idea, no contextualizan la Torá, no contextualizan ni siquiera con Jesucristo. Yo contesté simplemente, la verdad, me pedían a mí una opinión y yo no voy a opinar tonterías, no voy a opinar tonterías. A esta altura del partido, con gente que se dice ser cristiana, que se dice que ha entregado su vida a Jesucristo, que hace la voluntad de Dios, no estoy para argumentar tonterías. Yo solamente le puse una frase, no me lo imagino a Jesucristo comiendo sangre, nada más que eso. No me lo imagino a Jesucristo comiendo sangre, pero se dan cuenta qué es lo que está sucediendo dentro de la religión cristiana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso afecta muchísimo a nuestros hijos, les trae confusión, les trae un rechazo, una repulsión por todo lo que es religión y por supuesto que terminan rechazando a Dios. Entonces, uno de los temas que más se ha manoseado, como por ejemplo el de la comida, el de las fiestas, el tabernáculo, el de la Torá, el de los profetas de las Sagradas Escrituras, entender los escritos de Pablo. Si bien Pedro dice que algunos son difíciles de entender, pero una cosa es que sea difícil, otra cosa es que sea imposible. La Biblia no está escrita en misterios, en enigmas. Dios no escribió, el Espíritu Santo, el Ruach, el Espíritu de Dios, no inspiró las Sagradas Escrituras como un misterio para que la gente no lo entienda. Todo lo contrario, las Sagradas Escrituras están inspiradas como una revelación, que nos guía para que nuestra vida dé en el blanco.
Entonces no hay misterios, no hay enigmas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué tantas idas y venidas? Y yo le digo, ¿por qué tantas idas y venidas? Porque el ser humano sigue siendo egoísta y todo lo interpreta de acuerdo a su conveniencia o a lo que él piensa que es su conveniencia. Porque lo que le conviene al ser humano es la Torah sin interpretar. Dios dice y yo obedezco. Punto. No hay interpretación que valga. No hay interpretación que valga. Sin embargo, él piensa que lo interpreta para su propia conveniencia y como le gusta comer morcilla mientras se hace, morcilla fría mientras se hace el asado con un vinito y qué sé yo, unas aceitunitas, entonces empieza a buscar en la Biblia cómo justificar su desobediencia a la Torah. ¿Mm? Eh, y así sucesivamente. Como necesita dinero, el liderazgo necesita dinero, los pastores necesitan dinero, entonces van a torcer las Sagradas Escrituras y como en el Nuevo Testamento no pueden encontrar demasiados fundamentos, ahí sí van a la Torah. Entonces van a la Torah cuando les conviene, cuando no les conviene rechazan la Torah. Es toda una mezcla, es un torbellino que constituye un laberinto que no lleva a ningún lado, más que a confusión y a transmitir confusión. Y la gente cada vez más se está dando cuenta de los engaños. La gente cada vez más se da cuenta de los engaños. ¿Eh? Cuando es engañada, muchas veces no se da cuenta. La superstición que, que caracteriza al ser humano que no es hebreo, que es gentil, criado en la superstición de vírgenes, santos y cuantas cosas más, ya está formado de esa manera. Entonces viene un engañador, le pone una superstición con un poco de pintura bíblica y entonces la gente entra por allí y lo cree, pero cada vez menos la gente cree en los fabuladores. Estos fabuladores cada vez más están siendo desenmascarados y la gente se está dando cuenta que cuál es el engaño. ¿Cuál es el engaño? Cómo tuercen las escrituras. Entonces, sacar porciones del pensamiento escrito de Dios, eso es gravísimo. Yo he visto para pedir dinero en algunas iglesias, importantes les aviso, hasta empezar a leer una escritura y en el mismo texto saltearse palabras para que diga lo que el expositor, vamos a llamarle, quiere decir para que la gente ponga su dinero. Entonces, no solamente se sacan textos de contexto, se sacan porciones de un texto, de contexto del mismo texto, para torcerlo, para tergiversarlo, para usarlo en una dirección diferente de la original. Entonces, yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? A mí también me ha presentado confusión. Yo también he pasado por los 13, 14, 15 años, 16, 17 años de edad, donde todas estas contradicciones me hacían mucho ruido. Yo me acuerdo discutiendo con algunos pastores cuando tenía yo 17 años y muy enojado y de mala manera, inclusive de mala manera. Uno a esa edad no tiene mucha diplomacia y mucha educación tampoco. Entonces, realmente ha sido un problema en mi vida, toda la confusión, toda la maraña de motivaciones humanas que estaban mezcladas con las malas interpretaciones y el desconocimiento. Con la vuelta de los años, yo mismo he ido aprendiendo de la santa palabra de Dios. He tenido buenos maestros, muy buenos maestros. Mi padre fue un buen maestro, Orville Swindoll fue un buen maestro, Martín Wesenac fue un buen maestro. Bueno, y con estos grandes hombres de Dios, tanto mi papá como Orville Swindoll, como Martín Wesenac, pastores los tres, conocedores de las Sagradas Escrituras, yo fui aprendiendo.
pero sí pasé por algunas crisis en mi juventud cuando empecé a notar las contradicciones. Y fui conociendo que cada uno hablaba desde el punto de vista de su propia motivación humana, sus orígenes, porque yo vi que muchos pastores eran fracasados en su vida laboral, fracasados en su vida laboral. No sirvieron para una cosa, para un empleo en una fábrica, un empleo en una oficina, y fueron cambiando de empleo y no servían para otra cosa y terminaron siendo pastores. Es duro lo que digo, ¿eh? Y yo esto lo discutía cuando tenía 17 años y se lo decía a los pastores que yo conocía en esa época, eran unos cuantos, siempre estuve en el mundo evangélico, o sea, mi papá era pastor, así que siempre estuve en ese mundo y he lastimado a algunos pastores, así que no tenían ninguna culpa y no tenían nada que ver con los fabuladores y sin embargo en el descontrol de la temprana edad he lastimado y a veces cuando estoy orando me acuerdo y algunos ya no están porque han partido y me acuerdo y le pido perdón al Señor por, eh, por esa rebeldía de la juventud que me hacía decir lo que pensaba sin filtro. Entonces, me doy cuenta que muchas de las cosas que decía eran ciertas, pero no, hoy no las diría. Usted dice, no lo diría, pero lo está diciendo. Claro, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo en un ámbito académico. No lo estoy diciendo desde un púlpito ni a los gritos en una iglesia atacando a nadie. No lo hice nunca tampoco, ni en aquella época tampoco, ¿no? Pero eh, claro que estoy diciendo que muchos pastores, cuando se les hizo la luz de la palabra de Dios, y habían sido 20 años pastores, 30 años pastores, no servían para otra cosa más que para ser pastores. Entonces siempre vivieron del ministerio y cuando se dieron cuenta de, de que sus autos, estoy hablando de más de uno, sus autos, sus propiedades, sus inversiones, aún algunos, cuando se cayó una cueva acá en Córdoba, una mesa de dinero clandestina, más de un pastor tenía inversiones en la mesa de dinero, inversión a usura en la mesa de dinero, en la clandestinidad, eh, inversiones de los diezmos de las iglesias. O sea, está complicado el tema. Yo quiero en estas dos últimas lecciones que usted entienda. Hemos aprendido lo que es el diezmo bíblico, hemos aprendido lo que es el dar bíblica, pero tenemos que sentarnos en la realidad. Es como que un médico viene a un paciente y no se ubica en la realidad del diagnóstico, entonces no puede dar un tratamiento, no puede dar una terapia si no se ubica en la realidad de un diagnóstico correcto. Yo lo que estoy haciendo en esta introducción es darle un diagnóstico correcto de lo que ha sucedido. Yo no digo que es el 100% de la religión. Yo digo, ha sucedido y eso es lo que ve el mundo. Y por eso el mundo nos rechaza en general. Nos mete a todos en el mismo paquete, en una misma bolsa, y nos rechaza a todos porque piensan que todos somos así. ¿eh? Eh, Todos ustedes saben que yo he vivido de mi profesión de contador público, he vivido de los negocios que hice, las empresas que fundé, de la construcción, siempre he trabajado. Sin embargo, aún en este pueblo donde yo resido, en mi pueblo, algunos se han confundido y recuerdo ahora mismo uno, eh, acá en el verano sacan los bares, las mesas a la vereda y hasta parte de la calle, íbamos pasando con la hada de la mano en el verano y uno decía, ¿cómo te salvaste vos que sos pastor y vos esto y lo otro? Y decía que era amigo mío, pero se había confundido. Estaría a lo mejor con alguna copa de más y sacó lo que tenía adentro. Entonces yo estaba en la misma bolsa que todos los demás. ¿eh? Eh, y desde la mesa gritarme eso cuando yo pasaba por la calle. Había otro empresario, un empresario, había otro en la misma mesa y se enojó mucho con él y lo hizo callar y se armó un lío bárbaro por,
Por esto, porque nos meten a todos en la misma bolsa. O sea, estoy diagnosticando la realidad. Yo no estoy criticando a nadie, no estoy criticando a ningún pastor, ni estoy juzgando a nadie. Lo que estoy diciendo, esta es la realidad y con esta realidad no vamos a ninguna parte. Porque la gente nos ha catalogado como aprovechadores, aprovechadores de la ignorancia de la gente, aprovechadores de la necesidad de la gente. Si usted combina esas dos cosas, el ministro religioso no se diferencia demasiado de un político corrupto, porque está combinando dos elementos que combinan los políticos corruptos, la ignorancia y la necesidad, la ignorancia de la gente y la necesidad de la gente. Entonces los ministros religiosos no tienen ninguna diferencia con relación a algunos de ellos. Los que se aprovechan de estas cosas aprovechan de la ignorancia de la gente y de la necesidad de la gente. Entonces tienen las iglesias llenas de gente muy humilde, muy pobre, con poca formación académica y con mucha necesidad, y les están prometiendo de que si ponen su dinero, Dios los va a bendecir, los va a bendecir y les va a devolver y les va a multiplicar lo que pongan. Y la gente sigue poniendo por años y cada día está más pobre. Entonces están combinando esos elementos. Y ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Entonces usan una ley espiritual, que es la ley de este capítulo, la ley bíblica de la siembra y la cosecha, la usan torciéndola para engañar a la gente y para aprovecharse de la poca educación formal de las personas y de la gran necesidad de las personas. Entonces tuercen esta ley bíblica de la siembra y la cosecha y la tuercen de tal manera que le hacen poner a la gente su dinero pensando que es una siembra que les va a producir una cosecha, cuando en realidad la única siembra, la única cosecha que produce el dinero ese es ¿dónde lo están sembrando? En el bolsillo de los ministros. Y la única cosecha que van a tener la va a tener el ministro, porque se va a enriquecer a costa de gente pobre y humilde. Es muy terrible. Se está enriqueciendo con el pan y la leche de niños pobres. Se está enriqueciendo con el techo, el abrigo, la ropa de niños pobres. Y eso es muy duro, pero es real. Pero es real. Porque las iglesias están llenas de gente pobre. Entonces, ¿a quién le está sacando la plata? A gente rica. Le están sacando el dinero a gente pobre. O sea, se están enriqueciendo con el pan, el techo, el abrigo de niños pobres. Y eso es muy duro, porque eso es contrario a la Torá. Eso es totalmente contrario a la Torá. Entonces, yo necesito explicarle a ustedes lo que es la ley bíblica de la siembra y la cosecha, porque no podemos, porque alguien la utiliza mal, porque alguien se aprovecha, no podemos anularla, porque es Torá también, es Torá. Entonces, la ley bíblica de la siembra y la cosecha es Torá. Yo no puedo anular la Torá, no puedo quitar ni una tilde ni una jota de la Torá, pero sí debo interpretarla bien y enseñarla bien, como hacían los escribas cuando encontraban los rollos de la Torá, la ayudaban al pueblo a interpretar, les interpretaban para enseñar y les enseñaban bien las sagradas escrituras. Entonces, ¿cómo funciona la ley bíblica de la siembra y la cosecha? Miren, en la naturaleza existen leyes. Esta es una ley bíblica, pero una ley como cualquier otra ley, es una ley que inventó Dios. ¿Cuántas leyes ustedes conocen que inventó Dios? Las leyes de la física, por ejemplo. A cada acción corresponde una reacción. Tirar una pelota contra una pared y va a rebotar. Cada acción corresponde a una reacción. O la ley de gravedad. Vos tirás, pones algo acá, ¡tuc!, y se cae. Y dice, no, yo pongo algo aquí y se cae. Pongo algo y se cae. No es que se cae, hay una atracción que ejerce el eje de la Tierra a los objetos, que los atrae hacia el eje de la Tierra. Es la ley de gravedad. O, por ejemplo, dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente
el mismo espacio. ¿Eso es así? Y sí, sí. Y usted dice, no, pero yo puedo meter agua eh, en una botella y va a ver que entra, porque no hay nada. Sí hay algo, hay aire. Entonces, si usted mete el líquido ahí adentro y no tiene por dónde salir el aire, no va a entrar el líquido, se va a derramar. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Eh? Entonces, son todas leyes de la física, de la naturaleza que hizo Dios, que invariablemente se cumplen en todos los casos. El hecho de que se cumplan en todos los casos hace que se derive en el nombre, son leyes. Leyes quiere decir que se cumplen en todos los casos. Entonces, debemos saber que en el plano espiritual Dios también ha establecido leyes que aunque el hombre involuntariamente o deliberadamente ignore, indefectiblemente se cumplirá. Yo puedo decir, yo ignoro la ley de gravedad. Ignoro. No me interesa la ley de gravedad. No me interesa. La ignoro, no me interesa, ni me importa para qué sirve. Así que en mí la ley de gravedad, en mí la ley de gravedad no existe. ¿Vieron? En mí la ley de gravedad no existe. ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? En mí la ley de gravedad no existe. ¿Existe o no existe? ¿Mm? Entonces, hay leyes que Dios ha puesto, tanto las leyes de la naturaleza como las leyes espirituales, que si yo la ignoro existe y funciona, y si yo no la conozco también existe y funciona porque no depende de mí que exista y funcione. Entonces, ¿existe o no existe la ley espiritual de la siembra y la cosecha? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Existe o no existe la ley espiritual de la siembra y la cosecha? Sin duda es que existe, pero como toda ley, se cumple dadas determinadas condiciones dentro de las cuales se ha establecido o Dios la ha establecido como ley. Si yo suelto un objeto a 30 metros de altura, voy a ver que existe una fuerza de atracción hacia la Tierra que hace que caiga a una cierta velocidad. Pero esa velocidad no es la misma en todos los objetos, depende, entre otras cosas, de su masa específica. Asimismo, si soltás algo en el espacio exterior o centros experimentales donde se ha eliminado la fuerza de gravedad, ese objeto no va a caer hacia ninguna parte, va a flotar. ¿Bien? En realidad no va a flotar en nada porque no hay nada en lo que flotar, pero tampoco hay nada que lo atraiga hacia ningún lado. Entonces, ¿eso invalida la ley de gravedad? De ninguna manera. Hemos visto ahora cuando en el último viaje espacial donde fueron a un par de astronautas a la central esa, a la base esa que está en el espacio, y los veíamos cómo flotaban, pero en realidad no flotaban, es que no estaban atraídos, no había una fuerza de gravedad que los atrajera hacia ningún lugar, o sea, no había ley de gravedad. En el espacio exterior, la ley de gravedad no funciona. Ahora, si no funciona en el espacio exterior, ¿quiere decir que no existe? Entonces, la ley de la siembra y de la cosecha es una ley espiritual y siempre se ha de cumplir del mismo modo, dadas ciertas condiciones espirituales previas necesarias. La ley de gravedad se cumple y funciona donde están dadas las condiciones para que funcione. Pero es una ley, siempre se cumple en esas condiciones dadas. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha también se cumple donde están esas condiciones dadas. Esas condiciones espirituales, si son diferentes, si son distintas a las previstas cuando se estableció esa ley, pueden hacer, por ejemplo, que la velocidad de cumplimiento varíe, o bien que no se cumpla para nada. Relaciónenlo con la ley de gravedad, por ser las condiciones totalmente diferentes al medio espiritual para el cual esa ley fue dada. Entonces, ya van tomando nota que la ley de la siembra y la cosecha existe
y que fue claramente enunciada en el libro mismo de las leyes espirituales. El libro de las leyes espirituales es la Biblia y está en Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Vieron? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí tienen enunciada la ley de la siembra y la cosecha. Está clarísima. Entonces la ley de la siembra y la cosecha existe, está en el libro de las leyes espirituales. Es una ley espiritual y siempre se ha de cumplir del mismo modo, dadas ciertas condiciones necesarias. Si no se dan esas condiciones, no se cumple. Si esas condiciones no se dan o son diferentes a las previstas cuando se estableció la ley, puede hacer que la velocidad del cumplimiento varíe o bien que no se cumpla para nada. Entonces, vamos a ver en más textos bíblicos en los cuales se enuncia esta ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, en Marcos 4, 24 y 25, no les voy a decir la cita, ustedes lo tienen en su libro. Dice, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida, miren esto, y usted me va a decir cuál es la siembra y cuál es la cosecha. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No la cita ya se la dije, pero en los textos sucesivos no se lo voy a decir. A ver, ¿cuál es la siembra? Busque la siembra allí. La siembra es porque con la medida con que medís. ¿Cuál es la siembra? La medida con la que medís es la siembra. Y la cosecha os será medido. ¿Vieron? La ley de la siembra y la cosecha en la Biblia. Con la medida que medís, te será medido. Otra, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. A ver, esto lo está diciendo Yeshua, Entonces, ¿cuál es la siembra? Dos siembras tenemos acá. Siembra 1, con el juicio con que juzgáis. El juicio con que juzgáis, la siembra. Cosecha, seréis juzgados. Con el mismo juicio que sembraste, seréis juzgados. La segunda siembra, a ver. La medida con que medís y la cosecha os será medida. Coincide con el texto anterior. Vamos a Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es la siembra? Servir a Yeshua. ¿Cuál es la cosecha? El Padre lo honrará. Servir a Yeshua, la siembra. El Padre lo honrará, la cosecha. Después, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es la siembra? Morir a uno mismo. ¿Cuál es la cosecha? Llevar mucho fruto. Por ejemplo, a ver, vamos a otro. En Deuteronomio, vamos a la Torá, Deuteronomio 15:10. Deuteronomio 15:10. Sin falta le darás, y no serás mezquino. De mezquino corazón cuando le des. Está hablando de el pobre, el extranjero, el huérfano, la viuda, el necesitado. Y dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Un hermoso texto de Deuteronomio. ¿Cuál es la siembra? La siembra es darle sin mezquindad al hermano pobre. Esa es la siembra. Darle sin mezquindad al hermano pobre. ¿Cuál es la cosecha? Bendición de Dios en todos los hechos y en todo emprendimiento. Está hermoso
ese texto de la Torá. Ese texto de la Torá. Mateo 6, 2 y 3. Mateo 6, 2 y 3. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la siembra? La siembra es dar nuestra limosna en secreto. Ahí tienen la siembra. ¿Y cuál es la cosecha? Dios, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, a ver otro más. 2 Corintios 9:6. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es la siembra 1? La siembra 1 es sembrar escasamente. ¿Cuál es la cosecha 1? Segar escasamente. El que siembra escasamente va a segar escasamente. ¿Cuál es la siembra 2? Sembrar generosamente. ¿Cuál es la cosecha 2? Cosechar generosamente. La cosecha generosa. Este texto me encanta. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cuál es la siembra? Dar al pobre. ¿Cuál es la cosecha? Dios le va a volver a pagar el bien que ha hecho. Lo que nosotros le damos a un pobre, lo que sembramos en un pobre, Dios lo toma como que se lo dimos a él. Y dice la Escritura, Dios se lo volverá a pagar. El bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Otro texto del pobre. A ver, el que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Siembra 1, dar al pobre. La cosecha 1, no tener pobreza. La siembra 2, apartar los ojos del pobre, mirar para otro lado, hacerse el distraído. Apartar los ojos del pobre, la siembra. ¿Cuál es la cosecha? Muchas maldiciones. Me encanta ese texto, les aviso. Siembra 1, dar al pobre. Cosecha 1, no tener pobreza. Siembra 2, apartar los ojos del pobre. Cosecha 2, muchas maldiciones. Yeshua dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es la siembra? No dar buen fruto. ¿Cuál es la cosecha? Ser cortados y echados en el fuego. ¿Ven? Ahí tienen algunos ejemplos del libro de las leyes espirituales. Del libro de las leyes espirituales. Y con esto les estoy demostrando ampliamente, porque podemos seguir toda la noche si ustedes quieren, pero con esto solamente les estoy demostrando ampliamente que la ley de la siembra y la cosecha es una ley bíblica. Entonces, fíjense algo de siembra y cosecha. A ver, ¿cómo trato yo a las personas que amo? Puede ser mi esposa, puede ser mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis amigos inclusive. Bueno, ¿cómo los trato? A las personas que yo amo. Miren las cosas que hago. Los abrazo. Ahora tenemos muchas ganas de abrazar a los amigos porque hace tiempo que no lo podemos hacer. Hace casi 6 meses que estamos en cuarentena. Así que los abrazo, les doy besos y caricias, les expreso mi amor con palabras, los protejo, acuérdense, los protejo, les doy toda clase de regalos para expresarles mi amor. Me duele el corazón cuando sufren. No quiero que sufran, quiero que sean felices. Procuro su felicidad, trato de enseñarles a vivir mejor. Quiero estar con ellos, les prometo cosas buenas. Quiero que tengan salud, procuro que no les falte nada. Quiero que prosperen. Ahora, miren, llevemos esto a la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a llevar esto que les acabo de enumerar. Lo llevamos a la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que Dios ama al que siembra conforme a su voluntad. Eso está en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, el que siembra conforme a su voluntad es amado por Dios. Y sobre esta base vamos a cambiar la enumeración que hice recién, y en lugar de cómo yo trato a quienes amo, vamos a decir cómo Dios trata a las personas que ama, a su pueblo, a la iglesia, como la esposa de su hijo, sus amigos. Entonces, vamos a tomar la misma enumeración que hice en la pregunta primera, ¿cómo trato yo a los que amo? Entonces vamos a decir, Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿cómo trata Dios al que da con alegría? ¿Por qué? Porque es la ley de la siembra y la cosecha. Doy con alegría y ¿qué recibo? ¿Qué cosecho de parte de Dios? Doy con alegría y ¿qué recibo de parte de Dios? Y voy a hacer la misma enumeración que hice recién. Nos abraza, nos da besos y caricias, nos expresa su amor con palabras, nos protege, nos da toda clase de regalos para expresarnos su amor, le duele el corazón cuando sufrimos, no quiere que suframos, quiere que seamos felices, procura nuestra felicidad, trata de enseñarnos a vivir mejor, quiere estar con nosotros, nos promete cosas buenas, quiere que tengamos salud, procura que no nos falte nada, quiere que prosperemos. Entonces, ese es el resultado espiritual de la siembra y la cosecha. Siempre debemos recordar que para su cumplimiento esta ley requiere que el medio sea aquel para el cual fue dada la ley. Es decir, que esté de acuerdo con las condiciones necesarias para que esta ley espiritual se cumpla. Muchas veces se escucha decir, yo siembro y siembro y siembro, pero no cosecho nada. Seguramente esta ley tiene excepciones. Yo siembro y siembro y siembro en la iglesia, con los apóstoles itinerantes, con los predicadores, con los profetas, con lo que usted quiere, y siembro y sigo sembrando y no cosecha nada. Así que yo descubrí que tiene una excepción. Alguna excepción debe tener esta ley. Miren, esta ley no tiene excepciones. No tiene excepciones. Como tampoco la tiene ninguna de las leyes que Dios ha establecido en el universo. En todo caso, sería conveniente que cada persona se detenga a analizar cuál o cuáles condiciones que se requieren que existan en su medio ambiente espiritual para su efectivo cumplimiento no se están dando. Busquemos qué cosas. Es como en la nave espacial donde no hay gravedad. Entonces, si va a ver por qué el astronauta no es atraído hacia ningún lado, está suspendido, bueno, ahí encontramos la explicación. Busquemos la explicación de por qué si estás sembrando y sembrando, no estás cosechando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un texto para empezar a entender. Y le voy a decir dónde está, en Santiago 4.3. En Santiago 4.3 leemos este texto. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ya estamos viendo algo que se salió de las condiciones necesarias para que se cumpla esa ley espiritual de la ley de la cosecha. Dice, pedís y no recibís. Pedís y no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces debemos orar para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento a fin de que podamos comprender el propósito de Dios y no suframos la terrible frustración de buscar la prosperidad económica para fines equivocados o mediante procedimientos erróneos. Dos cosas estoy diciendo. Buscamos una cosecha para fines equivocados o sembramos mediante procedimientos de siembra erróneos. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Estoy sembrando mal o estoy buscando la cosecha para fines equivocados. Entonces, vamos a concluir este capítulo para
Para ir al recreo, ¿eh? A ver, estamos y 54. Eh, a ver, ¿cómo concluimos? Salmo 51:10. Le voy a dar una vacuna. Ya que están de moda la vacuna, todo el mundo tiene vacuna. Ahora, bueno, ahí le doy una vacuna en Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en un espíritu recto dentro de mí. Es para empezar a pensar. Les doy este texto antes de salir al recreo para que nos vayamos pensando. ¿eh? Eh, debemos entonces tener claras las escrituras y la forma de garantizar en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto. Recto quiere decir alineado con Dios, derechito, alineado con Dios. Entonces, podemos ser como Ana, la madre de Samuel. ¿Vieron? Estudiamos en las últimas clases. Podemos ser como Ana, la madre de Samuel, siendo muy fieles en no faltar a ninguna actividad de la iglesia. Sin embargo, hasta que ella fue guiada por el Espíritu Santo para comenzar una cuenta en el cielo, mezclando su oración con el dar, la única respuesta que recibía era la que Jesús le dio a María. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Este es tu problema y no encuentro ningún motivo para resolvértelo. Esta respuesta de parte de Dios, miren, es duro esto que estoy diciendo. Es como que sentimos, este es tu problema y no encuentro ningún motivo que se alinee conmigo, ninguna razón para resolvértelo. Sigue siendo tuyo porque tu corazón no está alineado con el mío. Entonces el problema sigue siendo tuyo. No encuentro ninguna razón para resolvértelo. Pero cuando Ana mezcló su oración con el dar, su corazón se alineó con el corazón de Dios y Dios aceptó su problema como propio para resolverlo. Dios tiene todas las respuestas, todas las soluciones, todo el poder para hacer. Dios quiere que lo entendamos de una vez por todas, finalmente. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos tiene que hablar para que nos haga revelación a nuestro espíritu que Dios es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros? Efesios 3:20. ¿Quién es Dios? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en nosotros por el Espíritu Santo. Esto es así si no lo contristamos y si lo dejamos actuar, porque existe la posibilidad de que contristemos el Espíritu Santo. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, sí, lo podemos contristar. Entonces, si no lo contristamos, si lo dejamos actuar, entonces el poder de Dios actúa en nosotros. Ahora, si lo tenemos contristado con nuestros propios egoísmos, nuestros propios intereses mezquinos, para gastar en nuestros propios deleites, tenemos un problema. Debemos renunciar al espíritu de egocentrismo, al espíritu de egoísmo, de soberbia, de superioridad, de mezquindad, de inseguridad, de miedo, de falta de fe, de falta de compromiso, de pensar que Dios está obligado a darte algo porque vos te lo mereces. Y no es así. No digas no puedo, no digas no puedo. Mejor decir a una voz con nuestro hermano el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, usted lo sabe de memoria, pero lo que no sabe muchos de ustedes es que este texto se refiere a lo económico, a lo material, a lo económico, a lo material, a la provisión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo mismo sucedió, y hemos estudiado, con la viuda de Sarepta de Sidón, y lo mismo con Cornelio.
No fueron solamente sus oraciones, fue su oración mezclada con el dar, lo que llamó la atención de Dios para atraer salvación y prosperidad hacia ellos. Cuando confiamos en alguien, podemos confiarle todas nuestras cosas. ¿Se dieron cuenta de eso? Entre las que están incluidos, porque dice, yo confío en ti, Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Está incluido tu dinero? ¿Están incluidos tus bienes también en todo lo que le entregas al Señor? Esto no se puede hacer, obviamente, con cualquiera. A Dios sí se le puede confiar nuestro dinero. A Dios sí se le puede confiar nuestros bienes. Se le puede confiar nuestra familia y toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro futuro. Por otra parte, hemos aprendido que Dios ve algo de su Hijo Jesucristo en nosotros a través de nuestra vida de dar. Porque eso es lo que Jesús hizo durante toda su vida de ministerio en esta tierra. Fue dar y dar y dar. Recuerdo a un millonario, hombre de negocios de este país, que cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América, se quiso dar el gusto de cruzar el Océano Atlántico, igual que lo había hecho el navegante judío Cristóbal Colón. Entonces compró un barco, velero, y se fue de viaje durante varios meses. No le voy a narrar de dónde salieron, hasta dónde, y el tema de las tormentas y los huracanes en el Caribe. Ustedes ya estarán pensando, el que conoce sabe que es una época difícil, así que variaron un poco la trayectoria y el lugar donde arribaron. Pero lo concreto es que se fue varios meses, unos 6 meses más o menos, porque vinieron, fueron a Estados Unidos, volvieron y cruzaron otra vez. Bueno, celebraron abundantemente los 500 años. Pero este empresario millonario, antes de irse, me llamó a su oficina. Yo tenía mi estudio contable y me llamó a su oficina y me dejó a cargo de todas sus empresas. Todas. Eran muchas. Pero no solamente eso, me sorprendió porque me dejó a cargo de proveer para su propia familia, porque él fue solo y dejó a su esposa y a sus hijos acá en el país. Entonces me encargó también de proveer para su familia, para su propia familia, y aún de pagarle el sueldo al personal de servicio de su casa, las mucamas, jardineros, etc. Durante todos esos meses que estuvo afuera, yo pensé que me iba a llamar porque tenía una comunicación satelital desde el barco. No me llamó ni una sola vez. A pesar de que tenía ese sistema que les digo satelital para hacerlo en su barco. Estuvo en tierra en Nueva York, en las celebraciones que allí se realizaron, luego cruzaron de vuelta hacia Europa. En 6 meses nunca me llamó, ni siquiera para preguntarme cómo estaba, si estaba vivo. ¿Por qué no me llamó? Porque él tenía la seguridad de que sus empresas estaban bien administradas. Tenía la seguridad, él me conocía. Yo había sido gerente de algunas empresas de él y demás, entonces sabía, me conocía. Entonces tenía seguridad de que estaban bien administradas, que a su familia no le faltaba nada, que ni aun a su jardinero se le dejaba de pagar el sueldo. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque había depositado toda su confianza en este experimentado, y sí que era experimentado, profesional universitario de las ciencias económicas, que era yo, que era su administrador y que además era honesto. Él puso su fortuna en las manos de un hombre, y vaya que era una fortuna, eran muchas empresas y muy importantes, una de ellas es la principal del país en su rubro. Entonces, él puso su fortuna en las manos de este hombre y ya no se volvió a preocupar, porque además de sus bienes también depositó en este hombre su profesional administrador, principalmente depositó su confianza. Y yo no lo defraudé. No fui como ese político, que no los iba a defraudar y los terminó defraudando. Yo no lo defraudé. Ahora, eso es confianza. Eso es confianza. Decir, estas son mis empresas. Y de cada una de estas empresas, todos los gerentes, desde el gerente general para abajo, todos van a recibir
Van a rendirte cuenta y van a recibir órdenes de vos. Y mi familia va a recibir su provisión de vos y aún hasta mi suegra. Y los talleres donde tengo mis autos de colección y vos vas a administrar todo ese dinero, toda esa fortuna y vas a tomar las decisiones por mí. Fue a una escribanía y hizo los poderes para que yo firmara los cheques y todo lo demás. ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta confianza? Eso es confianza. Ahora, la pregunta, ¿podés confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Pensamos que Dios nos va a defraudar? ¿Podemos dejar nuestro dinero y bienes en manos de Dios y no preocuparnos? ¿Podemos poner nuestro futuro en manos de Dios? Olvidarnos del afán y de la ansiedad, sacarnos de encima el afán y la ansiedad y pensar solamente en el reino de Dios y su justicia, confiando en que la satisfacción de nuestras necesidades físicas están en buenas manos. Estoy hablando de cosas materiales, pensando que nuestras necesidades materiales están en buenas manos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estar seguro de que todas las cosas materiales van a ser añadidas. Podemos ser cristianos que van, por ejemplo, a las reuniones de la iglesia. Podemos sentarnos en el templo, oír 1.000.000 de estudios bíblicos y sermones 3 veces por semana. Podemos ser personas de oración, por ejemplo, pero eso no es suficiente para obtener la atención de Dios. Para obtener la atención de Dios en forma especial para recibir un milagro económico financiero de su parte. Lo que estamos haciendo es simplemente lo normal. Y nos asegura que tendremos una vida cristiana también normal. Pero cuando comenzamos a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, cuando empezamos a mezclar un estilo de vida de dar, a medida que el Espíritu Santo nos va desafiando para que demos, cuando honramos la palabra de Dios dando, aunque sea difícil para nosotros convertir nuestro bolsillo, entonces algo sucede en el plano espiritual. Aparece una cuenta en el cielo, una cuenta contable en el cielo a nuestro nombre, en el banco del cielo. Se edifica un memorial, un monumento, un memorial delante de Dios que le recuerda que acá abajo estamos esperando su bendición, como sucedió en el caso de Cornelio. ¿Qué es lo que queremos? ¿La bendición de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Alinearnos con el corazón de Dios, dando y asegurarnos de que sus ojos van a estar puestos en nosotros? ¿O queremos solamente un asado del domingo o una fiesta con amigos? Porque podemos tener un asado más o podemos dar. Podemos tener un asado más en el mes o podemos decir, este asado lo voy a cuantificar y lo voy a dar, y voy a dar el equivalente, y voy a comer arroz, poroto, ensalada, fideo, lo que ustedes quieran. Pero ese acto de dar va a traer la atención de Dios sobre nuestra vida. Ese acto de obedecer a Dios con nuestros bienes materiales va a producir un reino espiritual en nuestra vida y Dios va a hacer milagros del cielo cuando los necesitemos. Así de importante es el dar. Así de importante es el dar. A partir de la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿te has podido dar cuenta que Dios juzgó el dar, que Jesús juzgó el dar y que el Espíritu Santo a través de los apóstoles también juzgó el dar? Son 3 capítulos que hemos estudiado. Yo quiero que recibas la revelación, que recibas esta revelación, que la pongas en práctica dando cosas que te cuesten.
que recibas esta revelación y la pongas en práctica dando cosas que te cuesten, no que te sobren, que te cuesten. Puede ser dinero, pero no solamente dinero, pueden ser bienes, puede ser tiempo, puede ser comprensión, puede ser palabra de Dios, puede ser ayuda, responsabilidad, compromiso, puede ser lo que Dios te haya dado para que des, pero que te cueste, que sea un sacrificio. Y después probar si vas a recibir o no la bendición de Dios cuando la necesites. Por eso termino este capítulo con lo que leíamos recién del Salmo 51:10. Esta oración que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los invito entonces, queridos estudiantes, a que nos tomemos 5 minutos de recreo hasta 20:15, 20:16 y continuemos con el capítulo que sigue. Estamos preparados ya para ver el siguiente capítulo, para estudiar el siguiente capítulo de esta materia. Anteúltima clase. Anteúltima clase, recuerden lo que ya les anuncié al principio, de que esta es la anteúltima clase, la próxima la última, y ya después, a partir del lunes siguiente, o sea, el lunes 24 de agosto, comienza el Pastor Enzo. El Pastor Enzo va a comenzar con el curso bíblico Apocalipsis y la Tierra Prometida. Él bien explicaba el sábado pasado a la mañana de que el Apocalipsis, él decía, bueno, hay una diferencia entre su denominación del Apocalipsis y la mía. Y me encantó porque al Apocalipsis lo llama el quinto evangelio, y él dice que yo no le llamo el quinto evangelio, le llamo el evangelio de Jesucristo. Es lo mismo, ¿no? Pastor Enzo usa esa doble visión que en definitiva confluyen en exactamente lo mismo. El Apocalipsis es el quinto evangelio y también es el evangelio de Jesucristo porque se lo dictó completo nuestro Redentor al apóstol Juan en la isla de Patmos, se lo dictó completo. Así que usted dice, el evangelio según San Mateo lo escribió Mateo, perfecto. El evangelio de Marco lo escribió Juan Marco, perfecto. El de Lucas lo escribió el historiador médico Lucas, perfecto. El de Juan lo escribió el apóstol Juan, perfecto. Pero ese lo escribió Juan, pero el Apocalipsis fue la mano de Juan, pero se lo dictó completo nuestro Señor Jesucristo. Y es evangelio porque tanto el evangelio de Jesucristo como el quinto evangelio, como dice el Pastor Enzo, es evangelio de todos modos, porque evangelio significa buenas noticias. Y no se asuste del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es buenas noticias, es evangelio. Es la buena noticia que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le dijo, ahora Yahoshua, Josué va a hacerlos entrar, cruzar el Jordán y entrar a poseer la tierra prometida. Y el Apocalipsis no es más que eso, más que Yahoshua, Jesucristo, Yahshua en la contracción, pero Yahoshua, nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer entrar en la tierra prometida. Es evangelio, es buena noticia, es una excelente noticia. Así que no se pierdan a partir del lunes 24 a las 19 horas el curso a cargo del pastor Enzo Domínguez de Apocalipsis y la tierra prometida. Ahora nosotros vamos a entrar en este nuevo capítulo, la teología de la prosperidad, la nueva idolatría. La teología de la prosperidad, la nueva idolatría. Es fuerte el título, ¿no? Es fuerte el título. Por más fuerte que sea, es lo que vamos a estudiar. Me encanta que podamos estudiar cosas
que a usted le impacte el corazón. Porque, miren, vamos a ver, teología de la prosperidad. Yo me acuerdo para los años, para la década del 90, la década de los 90. Muy conocida esa década de los 90 en la República Argentina, la década de los 90. Ahí había estado muy fuerte la teología de la prosperidad, muy fuerte, muy fuerte. Había tanta gente que había encontrado la fórmula de la prosperidad, la fórmula de la prosperidad. Y se hacían reuniones de pastores amigos míos, y me invitaban y yo he ido a alguna. Y entonces pasaban cosas que ni siquiera voy a mencionar acá, que se hacían en esas reuniones, cómo se procedía y lo que se decía y lo que... es complejo, pero los que eran evangélicos en esa época, como yo lo era en esa época, era pastor evangélico en esa época, aunque a ustedes hoy les parezca mentira, y realmente estaba muy impresionado, y hasta puse dinero, les aviso, con algunos de ellos, predicadores de la prosperidad, puse dinero. Pues era tan buena la argumentación bíblica que les he dado dinero. Algunos pedían que venían de otros países, de Estados Unidos más concretamente, predicadores de la prosperidad, de esta teología de la prosperidad, pedían el dinero en dólares porque se tenían que volver a Estados Unidos. Era una época complicada para conseguir dólares y principalmente un rato antes, en la última parte del gobierno de Alfonsín. No se conseguían dólares, entonces era complejo y pedían dólares y yo mismo puse dólares y veía como las viejitas en las congregaciones ponían los dólares y bueno, y todo eso fue historia de un tiempo, Para mí, yo le voy a decir una cosa, historia de un tiempo muy triste, muy triste, muy triste. Principalmente, a ver, amigos míos, pastores, me acuerdo de uno que yo lo amaba con todo mi corazón, lo sigo amando a pesar de que ya partió, y murió en la más absoluta pobreza. Y en el salón donde él tenía la congregación se reunían 20 pastores, fui una noche que llegué había, y todos iban a ser reyes por las riquezas que iban a tener. Y yo les aviso, mi amigo íntimo, entrañable, murió en la pobreza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la enseñanza de la teología de la prosperidad, es la enseñanza de que la meta de la vida cristiana está en la prosperidad económica y la salud. En la prosperidad económica y en la salud física. Y que si alguien no está sano, y encima no es próspero, o no está sano, o no es próspero, entonces es un pecador que está recibiendo el castigo de Dios. Y si no es un pecador, es una persona sin fe. O no ha decretado, acuérdense esa palabra, decretado. Qué palabra terrible, terrible. Qué blasfemia terrible. O no ha decretado estas cosas usando las fórmulas correctas, los poderes correctos de la lengua. Decretado, confesado con su lengua para que se materialice lo espiritual. Qué terrible, qué blasfemia, qué blasfemia. No solo es idolatría, lo que nosotros conocemos como idolatría, como por ejemplo adorar una imagen de yeso, un santo, una virgen, cualquier imagen, un Cristo, un crucifijo, un sagrado corazón, cualquier imagen, un santo. Ya sabemos, lo que hemos leído con el corazón, la Biblia, sabemos que eso es idolatría. Pero les aviso, no solamente eso es idolatría. No solamente eso.
Idolatría es también todo concepto de Dios que lo reduzca a Dios a menos de lo que Él es en realidad. Todo concepto de Dios que reduzca a Dios a menos de lo que Él es en realidad es un invento de otro Dios, lo cual también es idolatría. Porque ese no es el Dios único y verdadero, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios eterno, no es el Dios infinito. Entonces cualquier concepto de Dios que tengamos que lo reduzca a menos de lo que Él es de su infinitud, eso es idolatría también. Entonces vemos que ha crecido una falsa religión y esa falsa religión se llama teología de la prosperidad. Ese mensaje no es más que un humanismo carismático, humanismo carismático, materialista y egocéntrico, que toma valores seculares y los recubre de enseñanzas cristianas, alegando que los verdaderos cristianos van a estar en la cima del sistema mundano porque allí es donde merecen estar. Que esa es la conquista de la tierra prometida. Ahora, interesante, porque no les importa para nada que el Señor Jesucristo dejara como única propiedad una túnica rota. ¿Se acuerdan? La que le sacaron los soldados romanos. La única propiedad que dejó, una túnica rota. Y que le tuviera que pedir a uno de sus discípulos que cuidara a su madre, a Juan, al joven Juan. Le tuvo que pedir desde la cruz, cuida a mi madre, que no tenía propiedad alguna, que no tenía 2 pares de sandalias. Ese era Yeshua. No tenía 2 pares de sandalias. Ciertamente su reino no era de este mundo, sino que su reino era un reino celestial. Y usted dice, pero ¿y el milenio? No importa, el milenio es un reino celestial también. Es el reino de Dios, es el reino de los cielos, según los evangelios. El milenio es un reino celestial y ese es el reino de Yeshua. Nuestro rey Yeshua dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y algunos no saben lo que es el orín. El orín es el óxido del oro, porque hasta el oro se oxida. En la actualidad hay lugares en el mundo donde son tantos los cristianos asesinados por su fe, por su emuná en Yeshua. Hay tantos lugares donde eso está pasando, que ellos deben estar creyendo que la tribulación se halla en su momento de mayor furor. Por alguna razón, los predicadores de la prosperidad no dicen mucho en aquellos lugares, ni van a aquellos lugares. Cuando por fin aparecen en la zona donde hay hambre, donde hay necesidad, lo hacen con cámaras que los presentan bendiciendo a los refugiados con alimentos, bendiciéndolos con medicinas, además de añadir una línea en la que nos suplican que les enviemos más dinero todavía para que puedan bendecir a aquella gente con más de su prosperidad, no de la prosperidad de esa gente. Bendecir a la gente con más de su prosperidad, su propia prosperidad. Ni uno solo de estos predicadores le podría decir a estas personas que sufren y agonizan, que proclamen salud o éxito, como te dicen a vos, proclamá éxito, proclamá, decretá éxito, decretá prosperidad.
y que después Dios va a responderle a esa gente. ¿Por qué no le dicen a esa gente que decreten prosperidad y éxito, que después Dios les va a responder a sus demandas? Ni uno solo de ellos le ha dicho a esa gente que la clave para desatar su fe es prometerle al predicador la cantidad que Dios le ponga en su corazón. Como te lo dicen a vos. Cuando te dicen la clave para desatar tu fe es que le prometas al predicador, o se lo des mejor, lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tu corazón? ¿Cuánto? $1.000, $2.000, $5.000. Yo he visto hasta $10.000 prometer de gente pobre en reuniones donde firmaban un pagaré por $1.000, $5.000, $10.000, gente pobre. No sé si después lo habrán levantado. Entonces le dicen a la gente que le prometan al predicador, prometerle al predicador la cantidad que Dios pone en tu corazón. ¿Qué Dios la pone en tu corazón? El Dios que te está manipulando psicológicamente es el que pone la cantidad en tu corazón. Si la teología de la prosperidad fuera realmente una doctrina procedente de Dios, los que la predican deberían considerar como deber cristiano suyo, los que la predican deberían considerar como un deber cristiano de ellos mismos el ir a esos lugares donde la gente se muere de hambre e instruir a los que sufren en cuanto a la aplicación de esta teoría de la prosperidad, esta teología de la prosperidad, para que no sufran más hambre. Pero nunca van ahí, porque esta teología de la prosperidad no es cierta. Sino que vayan al impenetrable Chaqueño, donde los huichís pasan hambre, donde los toban tienen necesidad, a Salta, Jujuy, donde hay necesidad, a los cordones vulnerables de las grandes ciudades de la República Argentina, donde la gente pasa necesidad. Que vayan ahí a predicar la teología de la prosperidad. Evidentemente no lo hacen porque no es cierta. Van a donde hay plata para recoger plata, pero no van a donde hay necesidad para que sean prosperados. El evangelio de la prosperidad es una falsificación, definitivamente, es una falsificación. Si usted no les puede predicar un evangelio a todas las personas de la tierra, sin exclusión, es que no se trata del verdadero evangelio de Jesucristo. Porque el verdadero evangelio de Jesucristo era un evangelio de buena noticia para los pobres. Principalmente era buena noticia para los pobres. Entonces, el evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad, es una falsificación. Es una falsificación. Es una religión falsificada. El predicador cristiano de la prosperidad dice que por el hecho de que somos hijos de Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. Es cierto. Pero preguntan, ¿qué padre no les daría a sus hijos lo mejor que se les pueda proporcionar? ¿Qué padre no les daría lo mejor a sus hijos? Entonces, ¿cuánto más, dicen, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos dará de todo lo que Él tiene para darnos? Y después sacan a relucir unas cuantas docenas de historias de éxitos y se llevan 2 o 3 de su equipo para que den testimonio del éxito. Y se llevan 2 o 3 de su propio equipo que dice yo doy $1.000, otro dice yo doy 5.000, otro doy $10.000, otro saca el reloj, el Rolex de la muñeca y lo da. Yo lo he visto. Y sacan y salen los brillantes y son sus grupines, son la gente de su propio equipo que hace punta. Entonces empiezan todos a dar todo lo que tienen, vacían sus bolsillos y los que no tienen firman pagaré, firman compromisos y le hacen creer que esos compromisos son pactos con Dios y que están pactando con Dios y que no pueden violar ese compromiso porque es un pacto con Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esta estrategia del Evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad
Parece estar siguiendo el modelo de algunos de esos programas de mercadeo, ¿vieron? Eso, mercadeo a multinivel que han cautivado a tanta gente. Entonces vos haces una reunión de esos programas de mercadeo, no voy a decir las marcas para no tener ningún problema judicial, pero ustedes ya lo conocen. Quien más, quien menos ha ido a una reunión de esas de mercadeo a multinivel, yo he ido, por lo menos a dos. Estos programas entonces ofrecen grandes riquezas, siempre, poder, prestigio, honores, viajes. Todas las reuniones son iguales, tienen sus exuberantes líderes exitosos que dan sus testimonios de grandes éxitos, pero toda reunión tiene estos líderes prominentes con testimonios de grandes éxitos, pero tiene una mayoría de víctimas silenciosas. Una mayoría de víctimas silenciosas que son los que sacan la chequera y hacen el primer aporte. Sí, es cierto que hay unos pocos que hacen una fortuna. Hay unos pocos que hacen una fortuna. Pero la mayoría se meten en el programa, por lo general con un dinero que no tienen, muchos desempleados. Corren a toda prisa tratando de reproducir los milagros de los que han oído hablar en la última reunión. Atraen a unos cuantos amigos o conocidos y terminan en bancarrota, indefectiblemente, con depósitos llenos de detergente, de productos de limpieza y quién sabe con cuántas cosas más. Desalentados y con un garage lleno de jabón, lleno de vitaminas, llena de detergente, llena de quién sabe qué cosa. Eso se trajo a la iglesia. Esa es la teología de la prosperidad. Toda esta filosofía de visualizar, visualiza para que se materialice, control mental. Visualiza y reclama tu herencia. Esa es tu herencia, no es mi herencia. Mi herencia es la tierra prometida, mi herencia es el milenio, mi herencia es entrar con Yahshua a bendecir a toda la tierra, estableciendo su reino milenial. Entonces, toda esa filosofía de visualizar y reclamar nuestra herencia no es más que ciencia religiosa mental. Es una religión falsificada. Es un producto de una mentalidad materialista occidental. Materialista, individualista, egocéntrica occidental. Mercantilista. Es una religión falsificada. Es una filosofía humanista que pone al hombre en el centro y lo hace a Dios sirviente del hombre. Lo reduce a Dios. Es idolatría. Un Dios que el hombre puede manipular para conseguir sus propias ventajas egoístas. Esa es la nueva idolatría de este siglo del mercantilismo y del materialismo y del egocentrismo. Ahora, tal vez Dios decida darle a ustedes y a mí, probablemente yo lo he recibido, entonces Dios probablemente decida darnos bendiciones económicas. Pero claro que sí, yo la he recibido, ustedes, muchos de ustedes también. Y tal vez Dios ha llamado a algunos de ustedes de una manera especial para bendecirlos mucho económicamente, para darles riquezas materiales, estoy diciendo. Para darles. Dios ha llamado a algunos para eso. Pero mientras más te dé, más, porque Él provee tu pan y tu sementera, o sea, lo que te da para sembrar. Mientras más te dé para sembrar, más responsable vas a ser de dar y más responsable vas a ser de la siembra. Entonces, sí, Dios puede bendecir y bendice, a sus hijos los bendice, no hay ninguna duda. Pero ninguno de nosotros debe esperar que Dios nos bendiga económicamente porque
nosotros se lo reclamamos como si Él nos debiera, porque dimos un peso quién sabe dónde, o $1. Lo que Dios nos da solamente es un don, un regalo, una dádiva que Dios le da a algunas personas un poco más y los hace más responsables para dar. Es un ministerio, el ministerio de la generosidad. Ser rico no tiene nada de malo. No estoy diciendo que es malo ser un creyente rico, todo lo contrario. Abraham era riquísimo, dice la Escritura. Era riquísimo, no tiene nada de malo. Ser rico no tiene nada de malo. Pero debemos comprender que si Dios decide concederle a alguien la capacidad necesaria para ganar grandes cantidades de dinero, le está dando una terrible responsabilidad. Lo va a hacer responsable de cómo administra lo que le ha dado. Porque no es más que un administrador, no es más que un mayordomo. Está administrando lo que no le pertenece, lo que le pertenece a Dios, y Dios se lo ha dado para que lo administre. Entonces vamos a ver la responsabilidad que Dios está poniendo sobre esa persona, sobre lo que le está dando para sembrar, la semilla para sembrar. Le está dando pan para comer y mucha semilla para sembrar. Tengamos en cuenta eso. Entonces, yo quiero cerrar con esta clase, con este texto de Apocalipsis 21, 7 y 8. Apocalipsis 21, 7 y 8. Con esto terminamos esta clase. El que venciere, dice la Escritura, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lo leo otra vez. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo que no hace falta que le dé ninguna explicación con relación a este texto de Apocalipsis. Solamente me queda bendecirlos y agradecerlos. Agradecerles y bendecirlos. Gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos, por supuesto, la semana próxima para continuar aprendiendo juntos. En la última clase de esta materia, la próxima semana, la última clase de esta materia, y de acuerdo al programa en el que ustedes se han inscrito el año pasado, es la última clase de este diplomado. Los que han hecho sus trabajos prácticos y lo han enviado, por supuesto recibirán el diploma correspondiente cuando podamos lograr las firmas, porque necesitamos conseguir las firmas, pero quédense tranquilos, ustedes tendrán su diploma. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y sus ojos y ponga en ustedes Shalom, y pongan siempre el nombre de Yahweh sobre ustedes y Yahweh los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.